Lo siento. Solo fueron 6 minutos de teoría. Es la teoría. Ok, entonces la primera ley, vamos a resumirlo un poco rápido, dice o se aplica para movimiento, para objetos o en situaciones donde no hay un cambio de velocidad. O se está moviendo siempre o está quieto. ¿Ok? Por eso es inercia, porque está inerte, porque hay no hay inercia, o sea, está cero. La ley fundamental de la dinámica ya se aplica a objetos en movimiento. ¿No? Porque aunque vemos que son varias pelotas que hay aquí, cada pelota tiene su fuerza diferente, porque la fuerza es igual a la masa, aunque le apliquemos la misma aceleración. ¿Ok? La ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, la ley fundamental, postula que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto podríamos ser cuando jalamos un carrito. Si nosotros jalamos un carrito cierto tiempo y lo dejamos, ese carrito se va a seguir moviendo porque adquiere una aceleración. ¿Sí? Esta es la fórmula de esta. Si lo fijamos, la anterior era la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Aquí, la fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza neta o fuerza total o fuerza, M es la masa que se expresa en kilogramos porque estamos en el sistema internacional y la aceleración, como ya lo vimos en anterior ejemplo, se expresa en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? En la tercera ley, el principio de acción y reacción, esta se relaciona bastante en las fuerzas pares y quiere decir que por cada fuerza que nosotros apliquemos sobre un objeto, hay una fuerza opuesta de igual magnitud, pero en dirección opuesta. La fuerza de acción aplica para empujar. Sí, ahorita solo estamos con la parte de la teoría. Vamos a pasar a los ejercicios. La fuerza de acción aplicada para empujar una caja genera una fuerza opuesta de la reacción del sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, la fórmula esta es que la fuerza del objeto 1 hacia el 2 es igual a la fuerza del 2 hacia 1. La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o la fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o fuerza de reacción. Fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en dirección contraria. Cuando referimos de magnitud, es el valor absoluto, o sea, el valor numérico. Pero al decir dirección, en este caso lo podemos ver como que la fuerza que va, dependiendo cuál sea nuestro punto de origen, positiva y la otra negativa. Un ejemplo de la tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hacemos que se desplace, pero al mismo tiempo ejerce una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como la resistencia al objeto. ¿Okay? Eso es en cuanto a la parte de la teoría. Entonces, ahorita vamos a ver esto aquí. Que lo veamos un poco más aquí. Entonces, estamos aquí. Ok, entonces, aquí estamos en la parte de la primera ley. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar esto acá. Ok, la primera ley de Newton, a veces llamada la ley de la inercia. Cuando una fuerza sobre un objeto, la aceleración es cero. Bueno, entonces, el primer ejemplo, o la primera explicación sería esto. Si la respuesta de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo se mueve con una velocidad constante o permanece en reposo. Esas son las únicas dos condiciones donde nosotros podemos utilizar la primera ley, donde está siempre en movimiento o donde está en reposo, que todas las fuerzas son cero. Entonces, esas son las únicas dos situaciones donde nosotros podemos usar esa ley. Entonces, si se fijan en el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que solo hay dos fuerzas.
la fuerza que ejerce el objeto sobre la superficie y la fuerza que la superficie ejerce sobre el objeto. La fuerza vertical se equilibra y no hay fuerza de fricción. El bloque se moverá a una velocidad constante. Aquí podemos observar que tiene una velocidad, o sea que está jalado, que se está moviendo hacia un lugar. De esa manera podemos observar que no hay realmente una restricción tan grande. Entonces, la primera ley explica lo que sucede a un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas externas, permanece en reposo o se mueve en una línea recta con una rapidez constante. La segunda ley de Newton responde a la pregunta que ¿qué acontece a un objeto que tiene una o dos o más fuerzas externas actuando sobre él? Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, eso es prácticamente lo que quiere decir es que a mayor masa, mayor fuerza, o a mayor aceleración, una misma masa es más fuerte, por ejemplo. Por decirlo así. Un ejemplo de esto sería una bala. Una bala, por sí sola, si usted viene y agarra el perdigón de la bala y con una mano se lo tira a alguien, no hace daño. Le va a doler porque tal vez es un pedazo de metal, ¿no? Un pedazo de plomo. Pero teóricamente, lo peligroso de las balas o la forma de las balas es por la aceleración que se le imprime. Ustedes agarran una bala incluso de un tanque, pesa, sí, le va a hacer daño por el peso, pero no va a romper una pared por solo tirarlo. Entonces, a esto se refiere la segunda ley. ¿Qué pasa cuando a una masa X le ponemos una aceleración muy alta? Eso es lo que es, y lo que diga que la fuerza es directamente proporcional a la masa, lo que quiere decir es que a mayor aceleración, la fuerza es mayor. Pero a mayor ¿cómo sería? A mayor aceleración, mayor es la fuerza. ¿Sí? Y que a menor fuerza, la aceleración va disminuyendo. Así es. Okay. Entonces, esas son, y ambas fuerzas se explican en Newton. Entonces, aquí está la fórmula de la segunda ley. Este es un ejercicio para la segunda ley. Ahorita vamos a buscar este ejercicio para la primera ley. Este ejercicio para la primera ley. Okay. Aquí tenemos un bloque de masa M. ¿Ok? De un bloque de masa M. O sea, que tiene un valor de masa que nosotros lo podemos tener o no lo podemos tener. Normalmente, como les digo, para estos ejercicios se necesita algo de datos. ¿Ok? Datos. Se ponen datos y se dice que tenemos. Nosotros sabemos que todas las fuerzas tienen que ser cero. ¿Ok? La sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser cero. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es separar entre las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestro diagrama. Normalmente solo le va a decir un objeto con masa M, se le aplica una velocidad constante B o una aceleración constante tal valor. ¿Ok? Entonces, si nos dice que está en movimiento en velocidad constante, ¿sí? Y nos da un valor, por ejemplo, en este caso, 3 metros sobre segundo. Esto sería la velocidad constante. Automáticamente, si nos dice que es constante, asumimos que la aceleración es cero. Si nos dice que es velocidad constante. Pero si nos dice que la velocidad es cero o está en reposo, eso quiere decir
Eso quiere decir que la velocidad es 0 y la aceleración es 0 si si está en reposo. ¿Okay? Eso. Una vez descompuestas nuestras fuerzas tanto en X como en Y, igualándolas a 0, porque tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a nuestro diagrama del cuerpo libre. Normalmente a nosotros nos dicen que hay un objeto con una masa M y está sobre una mesa. Que calculemos el valor de todas las fuerzas sobre eso y hagamos el diagrama del cuerpo libre. Bueno, asumiendo que esto es una superficie lisa, eso es importante. Si les dice que es una superficie lisa, quiere decir que el objeto se desliza sin oponer resistencia de la mesa. O sea, prácticamente estamos moviendo un bloque de hielo sobre un vidrio. O sea, se desliza. No hay nada que lo detenga. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que este objeto tiene una masa M. Entonces, la primera fuerza que interviene en este bloque es la fuerza del peso. ¿Sí? FP. Es la fuerza del peso. Sí, logro escribir bien. Sí. Es la fuerza del peso. Y como ya vimos en partes anteriores, la fuerza del peso o el peso, el W, es la masa por la aceleración. Que en este caso, como estamos en la Tierra, la aceleración la cambiamos por gravedad. Entonces, la fuerza del peso o el peso es masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a poner que el valor de M en datos es que M es igual a 5 kilogramos. 5 kilogramos. Entonces sería 5 por 9. Y ya me puse muy... Perdón. Sería 5 por 9.8. ¿Ok? 5 por 9.8 sería nuestro peso o la fuerza de peso. O la fuerza que ejerce el bloque sobre la mesa. Entonces 5 por 9.8. Eso quiere decir 49 newton, ¿ok? Eso es importante, 49 newton. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza que ejerce el objeto sobre la mesa, sobre la superficie en general. Entonces, nosotros sabemos que cualquier interacción entre una superficie y un objeto crea una fuerza llamada normal. Y esa fuerza siempre tiene un ángulo de 90 grados respecto a la superficie. Y siempre va en dirección opuesta a la fuerza que nosotros aplicamos sobre ella. Entonces, como la fuerza que le estamos aplicando es hacia abajo, la normal es hacia arriba. Siempre 90 grados con la superficie. Siempre los 90 grados son con la superficie. No con el objeto, con la superficie. Pero yo la estoy poniendo aquí para que vean que es con la superficie y esta FP es con la masa. ¿Ok? Entonces, nosotros esta fuerza le vamos a poner M. Y si se fijan, al no haber un movimiento, no nos está diciendo que el objeto se está moviendo hacia un lado. En este caso, nosotros vamos a asumir que la velocidad del objeto es 0. Eso quiere decir que no hay un movimiento, está quieto. Entonces, vemos que estos, si se fijan, si lo recordamos al plano cartesiano, esto sería Y y esto sería X. Entonces, solo tenemos fuerzas en el eje Y, ¿no? Solo hay fuerzas en el eje Y, arriba y abajo. En el movimiento horizontal no hay movimiento horizontal. ¿Ok? Eso quiere decir que directamente esta ya sabemos que es 0, porque no hay nada. 0 es igual a 0. ¿Ok? Esta está check. Esa ya está bien. Ahora, en esta, nosotros sabemos que es 0, pero no sabemos los valores que la componen. Entonces,
Normalmente se pone así. Las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van abajo son negativas. Entonces, esto es igual a la normal menos la fuerza del peso igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos cuánto vale la normal o la fuerza del peso. Entonces, esto nos va a quedar como normal es igual a menos 49 igual a 0. Entonces, n, la normal, vale 49. Entonces, el ejercicio podría ser, ¿cuál es el valor de la normal del siguiente sistema? No le van a hacer ejercicio. ¿Cuál es el valor de la normal del siguiente sistema? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, aquí, la unidad es Newton, porque son fuerzas. Entonces, la normal equivale a 49 Newton, porque tiene que mantenerse este equilibrio porque sabemos que es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda, por favor, ¿alguna duda? Sugerencia, comentario, algo que no entendieron, algo que quieran volver a que les explique. ¿Será que puede repetir el procedimiento de la última parte, que esa casi no me quedó muy clara? Esta de acá, ok. Nosotros Sí. sabemos, como los están diciendo, que es para primera ley, o nos dicen que es velocidad constante o permanece en reposo. En este caso yo usé la opción de permanecer en reposo, o sea que no se está moviendo. Entonces nosotros vamos a agarrar todas las fuerzas que intervengan en Y, porque es la única que tenemos fuerza. En X no hay fuerza para acá, no hay fuerza para acá. Entonces nosotros solo vamos a intervenir las fuerzas de Y. ¿Sí? Entonces nosotros es como que estamos haciendo una lista. Primera fuerza, siempre vamos a poner las que van hacia arriba primero. Primera fuerza, normal. ¿Ok? La primera fuerza es normal. Entonces, como ya la otra fuerza va en otra dirección, lo que nosotros hacemos ahora es ponerle signo menos. ¿Por qué? Porque si va en dirección opuesta, no está aportando a esta fuerza, le está restando esa fuerza. ¿Ok? Entiéndanse que estas flechitas son como cada una jalando para un lado. Entonces, lo que N aporte, FP se lo va a restar. ¿Ok? Buscan contrarrestarse. ¿Ok? Que es igual a 0. Este 0 ya lo sabemos. Este 0 y este 0 es el mismo. Solo lo copiamos. Lo único que cambié es cuáles son las fuerzas. Porque eso significa la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen sobre el objeto en Y. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Son todas las fuerzas que intervienen en el cuerpo o sobre el cuerpo en Y. Entonces, luego solo se sustituyen los valores. Como N, por eso es importante lo de solución de ecuaciones con una incógnita, N no lo conocemos. No hay forma de saber N. Pero sí sabemos el valor este, porque ya la calculamos aquí. Entonces, nos queda de esta manera que está acá. Y como eso es igual a 0, solo despejamos y N es igual a 49. De esa forma, nosotros sabemos que se mantiene la igualdad y que la sumatoria de todas las fuerzas en Y sigue siendo igual a 0. En X es 0 porque no hay fuerza. No se puede hacer operación. ¿Entendido? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Y cuál sería el cambio si nos dieran una velocidad constante, por ejemplo, 3 metros sobre el segundo al cuadrado? La misma operación. La única diferencia sería que nos dirían que hay una velocidad. Porque, según la ley
de Newton, nosotros estamos trabajando con fuerza es igual a masa por aceleración. Si hay una velocidad constante, no hay aceleración, porque la aceleración responde al cambio de velocidad. Bueno, ¿cómo saber los datos que les da? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Normalmente, el ejercicio les da los datos, pero hay un dato que no les van a dar, que es en el peso. Cuando estén viendo el peso de un objeto, siempre va a ser masa por gravedad. ¿Ok? Vamos a tomar captura de esto para enviarlo después. Vamos a borrar esto. Cuando nosotros estamos viendo el peso de un objeto, siempre va a ir hacia abajo. O sea, va a ir hacia abajo perpendicular en 90 grados hacia abajo. El peso siempre va hacia abajo. Eso tengámoslo en cuenta. El peso y son 90 grados. 90 grados. Eso siempre va hacia abajo. Y esa siempre va a ser la masa del objeto por la gravedad. A menos que les digan o les den otro valor de gravedad, porque tal vez está en otro planeta, en el espacio, este valor siempre va a ser 9.8 metros segundo cuadrado. Siempre. Entonces ahí no se la tienen que complicar. Ese valor siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sí o sí va a ser eso. Ese es el único valor que no necesitan dar. Pero lo que es masa del bloque y esto tampoco se lo van a dar porque les van a dar información como velocidad constante, o reposo. Le van a decir el objeto, el bloque está en reposo o el objeto tiene una velocidad constante. ¿Ok? Simplemente no hay otros datos. Sí, la mayoría de información está en el ejercicio. Esa de velocidad constante y reposo significan que van a aplicar esto. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Cuando les digan estas dos palabras, van a usar la primera ley. Y siempre van a descomponerlas entre X y Y. Obviamente, si ustedes observan, aquí no hay ninguna flechita que esté jalando acá, ni una flechita que esté jalando acá, entonces no hay fuerzas en el eje X. No hay fuerzas, pero en el eje Y sí tenemos fuerza. Está esta flechita que está aquí, que es la normal, ¿sí? Y esta flechita de acá, que es la fuerza del peso. O ¿entendido? Ahí con eso ustedes ya pueden sacar esos ejercicios de ahí. Esos valores. Entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio de la segunda ley, donde esto no es igual a 0 y hay otros valores, para que ustedes vean de dónde salen los valores en un problema normal. Normalmente analizar sistemas en reposo o en velocidad constante no tiene sentido, porque no pasa nada. O sea, no son sistemas que se están moviendo siempre ideales, porque nunca nada se va a mover para siempre, o objetos o elementos o situaciones donde el objeto está parado, no hay movimiento, o sea, no hay nada que estudiar ahí más que lo que acabo de hacer. Y fijaron, no es tan complejo cuando no está detenido, porque todo es igual a 0, entonces una igualación y chan chan, se acabó. Ok, eso sería con respecto a esa parte. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ven? Si se fija, aquí la diferencia es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces aquí dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional
a la fuerza que actúa sobre él y inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? A mayor masa, fijándonos en esta parte de aquí, a ver algo. Estamos aquí. A mayor masa, si este número va creciendo hasta el infinito, ¿qué le va a pasar al valor de la aceleración? ¿Qué le pasa a una fracción cuando el número de abajo o denominador es mayor que el número de arriba? Por ejemplo, ¿qué número es más pequeño? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál número es más pequeño? Esto que acabo de poner acá. ¿El de la izquierda? ¿El de la izquierda es más pequeño o más grande? Sin miedo, si yo les digo, aquí se pueden equivocar, aquí no hay problema. ¿Más pequeño? ¿Cuál es el más pequeño? El de la izquierda. ¿El de la izquierda? El de la izquierda, o sea, me está hablando que este es más pequeño. Ajá. No. Entre más grande es el denominador, o sea, el de abajo, el número es más pequeño. Y ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes agarran en su calculadora y dividen 1 entre 10, esto es 1 entre 10 es 0.1. Eso es 1 entre 10. Es 0.1. Pero 1 entre 1000 es 0.001. 0.1. Entonces, ¿cuál número es más pequeño? El de la derecha. El de la derecha. Entonces, ¿qué le pasa a la aceleración si la masa crece? La aceleración va a ser menor. ¿Ok? Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted está empujando un carro, no va a ser lo mismo que esté empujando un avión. Aunque usted está aplicando la misma fuerza e intente correr a la misma velocidad para tener la misma aceleración. ¿Ok? Entonces, la masa del objeto hace que la aceleración disminuya, manteniendo la fuerza igual, ¿no? O sea, estamos considerando una situación donde la fuerza va a mantenerse en línea recta y la masa va a ir subiendo. Entonces la aceleración va a ser pendiente. Por eso dice que es inversamente proporcional. Cuando ustedes oigan la palabra o escuchen la palabra, la lean, inversamente proporcional, quiere decir una proporción es que tanto de algo equivale a tanto de algo. ¿Ok? Que si subimos 20 aquí, va a subir 40 allá. Eso es en la parte de proporciones, que ya la vimos, que es una relación entre dos fracciones. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Y si se fijan, esto es una proporción como la que vimos en las primeras partes de matemáticas. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos esto. Entonces, si aumenta el valor de M, el valor de A va para abajo. Si el valor de M disminuye, la aceleración va para arriba. A eso es lo que se refiere que es inversamente proporcional. Que si una crece, la otra disminuye. Y que sea directamente proporcional quiere decir que si una crece, la otra crece también. Por eso dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta. Eso quiere decir que si esta crece, esta crece. Así de sencillo. No así con la masa. Que si la masa crece, esto disminuye. Eso es importante. Ahora un ejercicio de esto. ¿No hay una duda? Pregunta. Ok. Sobre un bloque de 15 kilogramos de masa actúa una fuerza neta F de un valor igual a 35 newton. Si se fijan, todos aquí les dejan un punto y le ponen una cifra, porque aquí todos los valores los ponen con un decimal. ¿Sí? Lo ponen con un decimal por notación del libro. Determine el valor de la aceleración. ¿Ok?
Aquí ya tenemos un ejercicio un poco más complejo. Lo que vamos a hacer es tapar la respuesta. Vamos a tapar la respuesta y también esto, porque también esto se tapa. Ya la vieron, pero la gracia es que intentamos como se hace. Si nos fijamos, si nosotros hacemos lo que yo les digo de poner datos, ponemos datos y escribimos lo que tenemos. Tenemos que la masa del bloque, MB, o masa del bloque como quieran, una variable, algo que ustedes lo relacionen, la variable masa del bloque es 15. ¿Y se le pueden poner las unidades? Sí, no, eso depende ya de ustedes. Estoy trabajando el borde de la pantalla como si no tuviera espacio. Voy a usar el mouse. Entonces, ese es un dato. Otro dato dice que el valor de F es igual a 35 newtons. ¿Ok? Newtons. Calcule el valor de la aceleración. Muy bien. Aquí podemos usar la misma lógica. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es la fórmula que teníamos aquí. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Okay? Si nos están diciendo que hay una fuerza aplicada sobre el objeto, nosotros sabemos que ese objeto se está moviendo en esta dirección. Hay un movimiento de ese objeto. Ese objeto se está moviendo en dirección a la fuerza. Esto nosotros podemos considerar. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas ya no es 0. Esto sería aquí. La sumatoria de todas las fuerzas en X ya no es 0. ¿Por qué ya no es 0? Porque ya hay una fuerza. ¿Okay? Aunque en Y no nos están diciendo nada, entonces la sumatoria de todas las fuerzas en X no es igual a 0. Porque hay una fuerza. Eso quiere decir que la sumatoria en fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Porque la segunda ley dice que cuando ya se le implica un movimiento, una aceleración, la fuerza va a ser igual y ponemos como la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros nos vamos al diagrama de cuerpo libre de este bloque, ¿okay? En Y no nos interesa porque sabemos que no hay movimiento en Y. ¿Ok? Entonces, lo podemos poner también, el diagrama se ponen todas las fuerzas. Esta sería la fuerza F. Esta sería la fuerza normal. Y esta sería la fuerza del peso. FP. Al no haber movimiento y no nos están haciendo una pregunta sobre la aceleración, no, ¿cómo es? Al no haber un movimiento en y que nos están haciendo una pregunta sobre la aceleración, no consideramos X porque no hay una aceleración. Porque el objeto en Y no se está moviendo. O sea, el objeto no está arriba, abajo. No, el movimiento es hacia la derecha. Por esa razón, no estudiamos el movimiento en Y. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas en Y, la única fuerza que tenemos en X, va a ser F es igual a masa por aceleración. Esto sería en X. Y en Y sería normal menos fuerza de gravedad igual a 0. ¿Okay? Esto sería en y esto sería en X. Observen aquí claramente que esto no nos interesa porque aquí no está la aceleración. No nos da una respuesta. Pero esta parte sí. Aquí sí tenemos la aceleración. Entonces recurrimos a esa fórmula. Entonces, ya tenemos la masa y tenemos la fuerza. ¿Cómo calculamos la aceleración? De la siguiente manera. Esta fórmula
Por eso les enseñé matemáticas primero. Tenemos la fórmula, la despejamos para A, la aceleración, y nos queda de la siguiente manera. Como M está multiplicando por A, pasa a dividir, y teniendo el valor de M y de F, se sustituye. 35 entre 15, la aceleración del objeto es 2.33 metros por segundo al cuadrado. Si ustedes observan, estos ejercicios no son tan complejos, o sea, para hacer de física no son tan complejos, pero sí tienen un poco de dificultad a la hora de identificar las cantidades que nosotros necesitamos. Entonces, si se fijan, estos valores, aquí podemos ver que si la masa la vamos aumentando, el valor de la aceleración va disminuyendo y así. ¿Ok? Entonces, eso es sobre un ejercicio un poco más complejo, donde sí hay aceleración en una de las dimensiones. Recuerden esto, que la sumatoria de todas las fuerzas, si no hay movimiento, es igual a cero. Es igual a cero. En este caso, hay movimiento en X. ¿Okay? Hay movimiento en X. Entonces, esta sumatoria va a ser igual a cero solo en Y. Porque ahí no hay movimiento. En X va a ser igual a esto que tenemos acá. Entonces ahí es donde desarrollamos esa parte. Vamos a guardar esto también. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto al ejercicio? Ya vimos de dónde obtenemos las cantidades. Normalmente el ejercicio es claro, pero nosotros tenemos que ver, en esta parte es importante el diagrama de cuerpo libre, DCL, diagrama de cuerpo libre. Tiene esa articularidad, ¿no? De estos ejercicios. Entonces, eso es la forma de resolver. ¿Okay? Entonces, fuerza de fricción. Este tema está de la mano con la segunda ley. ¿Qué es la fuerza de la fricción? O fuerza de fricción o fuerza de resistencia. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie, un medio viscoso como el aire, el agua, existe una resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. Tal resistencia se llama fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son muy pequeñas en la vida cotidiana. Permiten que uno camine, corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas. Imagínense trabajar en su jardín y llenar un bote de basura con desechos de hojas. Luego intentar arrastrar el bote por un patio, el bote a través de su superficie de concreto, como se muestra en la figura, la superficie real y una superficie idealizada sin fricción. Ok, si nosotros tenemos, aquí el ejemplo del basurero, es importante. Puedo, aquí. La del lado izquierdo es la situación real, el lado derecho es la situación ideal. Y me va a ayudar a explicar las dos formas. En esta situación, nosotros vemos, nosotros tenemos una superficie que no es lisa, es rugosa. ¿Okay? Esto estamos viendo a zumba, no es que la vamos a ver así, tan despachoso, es obvio que así no la vamos a ver. Estamos hablando de un piso que tal vez no ha sido pulido o no tiene cerámica, azulejo, lo que tenga en su casa, madera, tierra, lo que sea. Entonces, a ustedes, si tienen una superficie lisa sobre eso y le empiezan a jalar, les va a costar moverlo.
Es más, a veces cuando uno quiere arrastrar un mueble y tal vez el piso está como cuarteado, ya sea por adoquín, baldosa, cerámica, si las patas del mueble o las llantas del mueble que quieran mover, dejar mueble de cocina, lo que sea, refrigeradora, si caen en esos surcos, traba y cuesta moverlo. Uno tiene que hacer más fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay una resistencia, una fricción, una superficie de fricción. Eso es la fuerza de fricción, es la fuerza que impide que nosotros movamos. Entonces, el ejemplo del basurero. Nosotros tenemos el basurero, ¿vale? Tiene su normal, su fuerza de peso. La de siempre, esas dos siempre. Tenemos la fuerza que le estamos aplicando para mover el basurero, pero aparece esta fuerza que va en dirección opuesta a la fuerza que le estamos aplicando. Esta pequeñita, y hasta está en minúscula, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se divide en dos. La fuerza de fricción estática, cuando el objeto no se mueve aún, y la fuerza de fricción cinética, que es cuando el objeto ya se está moviendo. La fuerza de fricción estática tiene un punto máximo que se conoce como punto de quiebre o punto de máxima resistencia. Ese es el punto donde su fuerza es mayor que la fuerza que está aplicando la superficie. Por ejemplo, si tienen una mesa o algo y pongan su mano, apliquen una fuerza para querer deslizar y van a ver que la mano, si hace mucha fuerza hacia abajo, la mano hacia adelante les va a costar mover. ¿Okay? No es lo mismo poner sin fuerza así, sin hacer aplicación. Entonces, eso es la fuerza de fricción. Es la resistencia de la superficie del movimiento. Otro ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Una lija. Una lija. Agarren una hoja de papel sobre una lija, se va a ir trabando. Agarren la misma hoja de papel del lado que no esté con la lija y pásenlo sobre, ¿qué les puedo decir? Una mesa de madera. Esos tienen un diferente coeficiente de fricción. Ya les voy a explicar qué es. Cuando no se ha movido el objeto en una situación rugosa, nosotros decimos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Igual o mayor. ¿Sí? Porque si la fuerza de fricción es mayor a la fuerza, nunca vamos a mover el objeto. Porque tenemos una fuerza que nos resiste más de lo que nosotros podemos hacer. Otro ejemplo de fuerza de fricción un poco más común, cuando quieren jalar un carro, un camión o algo así. Hay un carro que está jalando con un lazo, es el que aplica la fuerza. Pero por alguna razón se les olvidó quitar el freno al carro que están remolcando. Por más fuerza que le haga aquel carro, si el otro está frenado, no se va a mover a menos que el otro tenga la capacidad de jalar el doble o el triple del carro ajeno. Entonces, mientras que la fuerza de fricción, mientras que el objeto no se mueva, la fuerza de fricción estática va a ser mayor o igual a la fuerza aplicada. Eso es importante. Cuando no se ha movido el objeto, la fuerza de fricción es igual o mayor que la fuerza aplicada. Y cuando llega a ser igual, va a aguantar todavía, porque se neutralizan, se cancelan. Pero cuando la fuerza de fricción sea menor a la fuerza aplicada, ¡bum!, se va a mover. Y ya deja de llamarse fuerza de fricción estática y se llama fuerza de fricción cinética. ¿Ok? Esos son los dos nombres de fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática, cuando no se mueve, y la fuerza de fricción cinética. Entonces, aquí la fuerza de fricción, cuando no hay movimiento, siempre va a ser igual para términos de cálculo. La fuerza de fricción estática, o sea, Fs, esto es importante, fuerza de fricción estática, cuando hay movimiento es Fs.
S de static en inglés, de estático, de quieto. ¿Ok? Y cuando hay movimiento, la fuerza de fricción, K, de cinética, es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Aquí es la razón porque la normal es importante. ¿Por qué les explico? Este símbolo raro que tienen acá es la letra griega mi. Es como una U con una colita. Se llama mu. Y están los coeficientes de fricción cinéticos y estáticos, pero solo nos interesan los coeficientes de fricción cinética. Cada superficie tiene un coeficiente de fricción y estos coeficientes de fricción todos son menores que 1. No va a haber un coeficiente de fricción mayor a 1. Y si les están diciendo que tienen un coeficiente de fricción de 1, eso nunca se va a mover. Porque el coeficiente de fricción en 1 quiere decir que sin importar la fuerza que le apliquemos, la fricción va a ser igual. Nunca se va a mover. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? En respecto a la fuerza de fricción. Sí, no, sí, no, sí. Claro, como el chamelecón, como el Ulúa, como el Motagua, cuando se llena. A los que son de Progreso, a los que son de San Pedro, a los que son del Puerto, Teus, ¿no? Ulúa. Si hay alguien de Paraíso, el Coco Segovia, ¿no? Bueno, entonces esto es importante porque ya le estamos agregando 2 fuerzas más a nuestros diagramas. Okay, vamos a ver, acá hay una preguntita. Ulúa, falta el Ulúa. Bueno, entonces, ya estamos agregando 2 fuerzas más a nuestro diagrama. Son más elementos que se van a tener que ver reflejados en el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? El coeficiente de fricción o la fuerza de fricción es la resistencia al movimiento de todos los cuerpos. Todos los cuerpos, si están en una superficie no ideal, o que le dice una superficie rugosa, si ustedes le dicen superficie rugosa, inmediatamente tiene fuerza de fricción. Si les dice superficie lisa, no me importa la fuerza de fricción, no hay, es lisa. ¿Ok? Entonces, seguimos. Eso es importante. El diagrama simplemente es, por si se preguntan, esto es cómo va creciendo la fuerza, la tensión prácticamente. Este es el punto máximo y este es el quiebre. ¿Okay? Prácticamente es como de la nada, a medida vamos ejerciendo más fuerza. Si te fijas, esto es una gráfica, fuerza en función de fuerza de fricción. Entonces, si la fuerza es mayor, la fuerza de fricción va creciendo hasta un punto máximo, y aquí, va. Ahí, punto de quiebre se conoce eso, y va a llegar a un punto que va a ser igual a esto. ¿Sí? O sea, tampoco va a ser 0. Si la fuerza de fricción es 0, pues, como les digo, es lisa. ¿Sí? Esta es solo cuando no hay movimiento, y esta es cuando hay movimiento y existe fuerza de fricción. Eso es así, pasamos. Siguiente. Vamos a ver, ¿y eso cómo quiero pasar? ¿Y por qué, muchacha, usted no quiere pasar? Aquí. Entonces aquí tenemos lo que les estaba diciendo. La magnitud de la fuerza de fricción estática en cualquiera de las 2 superficies, cualquiera, en contacto, vienen en valores de la fuerza de fricción estática es menor o igual a el coeficiente de fricción estático por la normal. Es lo que les digo. Es lo que les digo. La fuerza de fricción estática es menor o igual a la fuerza. ¿Okay? Donde la constante adimensional μs se conoce como coeficiente de fricción estático y n es la magnitud de la fuerza normal que se ejecuta de una superficie oral. Palabras más, palabras menos lo que le digo. La igualdad entre la fuerza de fricción máxima es igual a μ estático por la normal. Esta situación se llama movimiento inminente.
o punto de quiebre. Movimiento inminente es como que ustedes pongan en la orillita de una subida una piedra, una llanta, pero ustedes la dejen quieta y no se mueven. Un aire, un soplido, un movimiento en cualquier lado, hacen que eso se vaya para abajo o se regrese. Eso es el movimiento inminente, un punto exacto donde no pasa nada, pero cualquier intervención hace que pase. La desigualdad se cumple cuando la superficie no está a punto de deslizarse. La magnitud de la fuerza de fricción cinética actúa entre las dos superficies es el coeficiente, si se fija, hay dos, no. Si se fija, hay coeficientes de fricción diferentes. Uno es mu S y mu K. El mu S es el cinético, que es cuando no hay movimiento, y el mu K es cuando hay movimiento. O sea, hay tablas donde ya están normalmente gelatados los valores, pero es más que una observación. Donde mu sub K es el coeficiente de fricción cinético, aunque el coeficiente de fricción cinético varía con la rapidez. Por lo general, este texto se desprecia cualquier tal separación. Eso es lo que le está diciendo. El valor de mu K y mu S depende de la naturaleza de la superficie, pero mu K por lo general es menor que mu S. El intervalo de valores típicos de los coeficientes es de 0.03 a 1. Para que vean, todos los valores de los coeficientes siempre van a ser menores a 1. La dirección de la fuerza de fricción sobre un objeto es paralela a la superficie. Paralela, ¿qué quiere decir? Que va en la misma dirección a la superficie. Si la superficie es horizontal, la fuerza de fricción va horizontal. Si la superficie es vertical, la fuerza de fricción va vertical. ¿Okay? Con la del objeto en contacto opuesta a la fricción y al movimiento inminente de la superficie. El coeficiente de fricción son casi independientemente al área que toquen entre la superficie. Es de esperarse que al colocar un objeto del lado que tiene más área, la fuerza de fricción aumente. Aunque este método proporciona un punto de contacto. Eso quiere decir que no importa cuánto de ese objeto esté apoyado sobre la superficie, la fuerza de fricción va a ser igual. El mejor ejemplo de esto son las llantas de los carros. Cuando nosotros decimos que los neumáticos están gastados o no agarran, es porque ya no generan fricción entre el pavimento y los neumáticos. Dijimos que los neumáticos están lisos. Para que un vehículo se mueva, necesita haber una fricción entre la superficie, llámese calle, y la superficie del neumático. Tienen que tener una fricción, una abrasión. Entonces, ahí es donde se aplica el coeficiente de fricción. Entonces, estoy haciendo algo. Tenemos aquí dos ejercicios. Bueno, son tres ejercicios. Voy a hacer uno, voy a dar los otros. ¿Ok? Si se fijan, son de todos los temas que vamos a hacer esto. No sé si quieren un receso o seguimos para hacer la hora y media. Terminamos a las 6:30. Bueno, podemos hacer un poquito más. Bueno, vamos a hacer. Que se agüitan después, de ahí no quieren entrar. Mejor vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un automóvil de 1.500 kilogramos partido de un reposo con una velocidad de es igual en 12 segundos? Ya aquí vamos con otras cositas. Van cositas. Entonces, vamos a nublar esto. Voy a pasar blanco. Voy a hacer esto. Ok, listo. Entonces, nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Tenemos esto acá. Imagínense con una calle rectísima, como nuestro querido país. Rectísimo. Yo creo que hay una línea para no producir una línea. Ahí, ahora sí. Ahora aquí.
Aquí. Entonces, dice que hay una fuerza. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un móvil, me imagino que era automóvil, pero las horas de hacer estas cosas, ese 100 Newton? Aquí hay dos formas de hacerlo. Lo primero, ustedes pueden dibujar un bloquecito y decir que eso es el M, el móvil. ¿Sí? O pueden decir que es un bloque, un teléfono, un Nokia, que es un móvil, un teléfono móvil y pesa 150 kilogramos. Eso sería un cabezón. Entonces, en datos, importante, datos. Tenemos, primero, peso o masa. Esto es masa, no es peso. 1500 kilogramos. Okay. Tenemos una velocidad, partiendo del reposo, velocidad inicial, 0. Velocidad, partiendo del reposo con una velocidad de, okay, velocidad final, 12 segundos. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un automóvil alcance esa velocidad? Ok. Entonces, nosotros queremos que esa sea la velocidad. Y tenemos el tiempo. Tiempo igual a 12 veces. Entonces, si se fijan, es raro que nos den dos velocidades, pero no nos dicen de la aceleración. Nos están pidiendo que llevemos el objeto que se mueva. La garganta. Ok, entonces, nosotros sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. Entonces tenemos dos velocidades. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que la velocidad final es 12, la velocidad inicial es 0 y que nuestro tiempo son 12 segundos. Eso quiere decir que nuestra aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos la aceleración. Ya. ¿Quiero ver? Ah, no, perdón. Aquí hay un error. Ay, Dios, ¿qué hice? Ahí. La velocidad no es de... la velocidad no es 12, es 2. Ahí, mira, sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Había algo raro. Salimos para hacer esto. Entonces, así. Entonces sería 2 metros en 12 segundos. Entonces sería 2 entre 12. Sería 2 entre 12. Eso sería igual a 1 sobre 6 metros segundo cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración. ¿Vieron qué fácil? Con los datos que nos da el ejercicio ya tenemos la aceleración. Bueno, nosotros ahora ponemos que nuestra aceleración es igual a 1/6 metros segundos al cuadrado. Ok, que 1/6, si mi calculadora mental no me falla, porque tengo el teléfono descargado, 1 entre 6 es un número infinito, esto sería 0.16, así porque esto es infinito, creo. Sí, sería eso, 0.166666, infinito. Ok, eso creo que acá. Entonces, ya tenemos la aceleración. Entonces vamos a guardar este y vamos a otra vez bloquear esto. Ya tenemos la aceleración. Muy bien. Entonces nos está diciendo que qué fuerza se necesita para mover el objeto. Entonces hay un movimiento. Hay un movimiento. Entonces nos está diciendo que esto se está moviendo. Ya no está en reposo. Eso quiere decir, o nosotros entendemos con eso, que F es igual a masa por aceleración. Entonces, nosotros andamos buscando la fuerza, entonces F es igual a la masa, 1500, por la aceleración, que es 1 entre 6. Aquí sí voy a usar la calculadora en la computadora. Permiten 1500 por
un científico, permítame, esto es 1 entre 6. La respuesta es F es igual a 250. Horrible, 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 horrible. 250 newtons. Esa es la fuerza necesaria para partir del reposo un objeto, moverlo a 2 metros por segundo durante 12 segundos. Esa es la respuesta de ejercicio. La fuerza que necesitamos aplicarle al objeto para moverlo, no nos dice cuánto lo vamos a mover, pero nos dice la velocidad a la que se va a mover y el tiempo que se va a mover. Es 250 minutos. ¿Ok? Entonces, así. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias respecto a este ejercicio? Los leo, los escucho, los veo si quieren. Puedo, si me quieras hacer una pregunta con cámara, o si me la quieres hacer por audio, por chat, no sé. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Está claro? Eso sí. Para mí está claro. Ok, entonces, siempre tengan en cuenta que hay datos que ustedes van a necesitar, pero el ejercicio, como este caso, la aceleración no la daban, pero se podía interpretar, porque había un cambio de velocidad, un tiempo que en los ejercicios de ley de Newton, si se fijan, no existe. En los ejercicios de ley de Newton, él no consideraba el tiempo. ¿Sí? Si se fijan, para Newton, las leyes de Newton están planteadas para el estudio de situaciones en un momento que no hay tiempo. Pero si nos vamos a las primeras de física clásica, si nos metíamos tiempo, aceleración, posiciones, entonces Newton él detiene el tiempo para estudiar el comportamiento en ese instante. ¿Okay? Eso es lo que estudia Newton. Entonces, ese sería el ejercicio. Ya le tomé, lo voy a guardar otra vez, porque a mí no me acuerdo. Entonces, tienen 2 ejercicios para darse gusto. El segundo dice, calcular la masa del cuerpo que de estado de reposo se le aplica, aquí le da la fuerza de 150 newtons, durante 3 segundos, permitiéndole recorrer 100 metros. A ver, ¿quién está preguntando? Sí, primero hay que ver si se necesita la aceleración y luego la fuerza. O sea, dependiendo de lo que se use. Todos los ejercicios tienen las mismas fórmulas, pero cómo las emplean de manera diferente. Por ejemplo, este ejercicio, el 2, les piden la masa, ¿ok? Le dan la fuerza, le dan el tiempo, pero no le dan la distancia, ¿ok? No le dan la distancia, no le dicen si está en reposo, o sea, le dicen calcule la masa de un cuerpo, ¿ok? Que se le aplica una fuerza durante 3 segundos permitiéndole recorrer ese instante. Entonces, usted tiene un cuerpo aquí y aquí. ¿Okay? Entonces, de este punto a este punto hay 10 metros. ¿Okay? 10 metros. Y estos 10 metros los recorre en 3 segundos. Entonces, usted tiene una velocidad aquí. Que este sería 0, este sería 10. Entonces sería el cambio de posición. 10 entre 3 sería, eso se recorrió en una velocidad de 10 tercios de metros sobre segundo. Una velocidad. Ya tienen una velocidad, un dato que no les daban. Y les piden una fuerza. O sea, el ejercicio les da una fuerza. Entonces ustedes, por eso es importante el diagrama, ustedes van a poner que le están aplicando una fuerza. Tiene su normal, tiene su peso. La fuerza, la dibujo aquí, es una fuerza.
A ustedes le están pidiendo el valor de la masa. Ese valor de la masa les están preguntando. Bueno, tienen eso. Les dejo eso como adelanto. ¿Sí? De ahí, el otro, el más interesante, el más jugoso. Tiene hasta un dibujito, miren, este se les pone un poco más fácil. Un disco de hockey, si no lo conocen que es el hockey, es un juego que es un deporte que se juega sobre hielo con unos palos ahí. Bien. La película de los patos, muy viejita, 1090 por ahí, no soy del 90, bueno, sin duda soy del 97. Un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Recuerden, rapidez es velocidad. Cuando les hablen de rapidez, es velocidad. Si el disco siempre permanece sobre el hielo, o sea que nunca se levanta, y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, y está otro dato, antes de llegar al reposo quiere decir que velocidad final es 0, o sea que recorre esta distancia, o sea, se le pega aquí, se para aquí, la velocidad aquí es 20, la velocidad aquí es 0. Determine el coeficiente de fricción cinético entre el disco y el hielo. Y aquí ya lo tienen. Aquí ya lo tienen. Tienen el diagrama, las normales, las fuerzas y el coeficiente de fricción. Entonces, al tener las velocidades, ustedes saben que la aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Pero si se fijan, no les dan el tiempo. ¿Sí? No les dan el tiempo. Entonces el tiempo también es una incógnita que no la pueden plantear. Okay. La respuesta determina el coeficiente de fricción. Entonces aquí se la tienen que jugar con esta fórmula. Y como es un ejercicio de coeficiente de fricción, su diagrama de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ok? Su fuerza en Y va a ser igual a 0, porque el Y no se está moviendo. Pero, aquí es importante, se recuerdan que el coeficiente de fricción cinético era igual a la fuerza aplicada, era igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces necesitan encontrar este valor de normal para sustituirlo aquí y que sea igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, también teniendo velocidad y distancia, ustedes pueden encontrar tiempo. ¿Sí? Tienen velocidad y distancia recorrida, pues pueden encontrar un tiempo. ¿Qué más? Bueno, ahí se los dejo. Pueden usar fórmulas, preguntas, comentarios, sugerencias. Me las pueden hacer. Pero ya les di el tip. Lo que tienen que centrarse es encontrar esta normal para sustituirla acá, que sería aquí. Porque la única fuerza que hay en Y sería negativo, fuerza de fricción K es igual a masa por aceleración. Ustedes buscan este valor de masa. Tienen que ver cómo cancelan los valores que no tienen, los que sí tienen y eso. Entonces, eso les queda de tarea, ¿no? Ya tienen ejemplos, pueden preguntarme, cualquier dudita, ahí estamos. Vamos a tomarle guapura a esto. Ojo, yo les estoy enseñando posibles entradas a los ejercicios. O sea, yo les digo, sí, ya los hice, los tengo. Los tendría que volver a pasar en limpio. Pero ustedes pueden ver, no la forma que yo les estoy diciendo cómo vean los ejercicios va a ser la misma forma que ustedes lo vean. Es mi forma de verlo. Lo bueno de la física o lo difícil de la física es que cada persona lo ve de una óptica diferente, de un punto de vista diferente. Tal vez yo lo veo así, usted lo ve así y así. Entonces lo importante aquí es que a su forma de entender con los conceptos, las fórmulas y las ideas y los dibujos, que es lo más importante, o sea, no saben lo importante que son los dibujos en la física,
ustedes puedan verlo de la forma más fácil para ustedes. A mí no me importa, o al maestro no nos importa cómo lo vea yo, porque yo ya lo vi, ya lo sé. Yo lo que quiero es que ustedes lo vean de una manera que ustedes mismos lo puedan entender, comprender y sea fácil para ustedes. Entonces, eso. Acá hay otro problema. Este problema es de tensión. Tensión es una fuerza. ¿Sí? Voy a explicar la tercera ley. Voy a dejar este problema que mañana lo voy a explicar, porque los ejercicios de tensión son muy bonitos. Voy a intentar tenerlo hecho tipo presentación por partes para que lo vayamos viendo. Este ejercicio es bien bonito. Mira, aquí hay una condición, un riel sin fricción, o sea que aquí no determina la fricción. La tercera ley. Vamos a explicar esto para dejar los ejercicios de tercera ley y el otro para. Entonces, si dos objetos interactúan, la fuerza F1, 2, aquí quiere decir cuando le ponen dos numeritos, no es que sea una fuerza 2, no. No sé si aquí fue que la presentación no la acepta, pero normalmente esto lo escribimos como fuerza 1 a 2. Le ponemos una flechita. Porque es la fuerza que el objeto 1 está efectuando sobre el objeto 2. La fuerza que la superficie 1 está ejecutando sobre la fuerza 2. La fuerza 1 sobre 2, que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual a la magnitud, pero en dirección opuesta, o sea que este es positivo, a la fuerza de 2 a 1. ¿Sí? Prácticamente es eso. Tienen el mismo valor, pero en direcciones opuestas. Fácil de ver porque los números están invertidos. Ahí está. Es un ejemplo. La masa, si se fija, objeto 1, objeto 2 son objetos de masas diferentes, por eso están de colores diferentes. Entonces, la fuerza siempre presentes en pares tiene esta forma. ¿Sí? La fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 se escribe siempre de donde va hacia donde viene, o sea, la fuerza del 2 sobre 1 y la fuerza del 1 sobre 2. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos ver la fuerza que interviene sobre el objeto 2, siempre la vamos a poner al revés. Entonces vamos a poner la fuerza del 2 hacia el 1. La fuerza del 2 hacia el 1 siempre sale del objeto. Y la fuerza que entra, bueno, la fuerza que entra siempre es la fuerza de él sobre este y la otra al revés. Entonces ahí pueden ver. Entonces la tercera ley afirma que toda fuerza de acción existe otra fuerza opuesta y de igual magnitud y se llama reacción. Observaciones. A cualquiera de las dos fuerzas se les puede llamar acción y reacción. No importa. La par de acción y reacción no actúan sobre el mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no, siempre para que exista las fuerzas pares de la tercera ley de Newton, tienen que haber dos objetos interactuando, dos superficies, pero tienen que ser dos. No puede haber una fuerza de reacción, acción-reacción sobre sí misma, a nivel de física clásica. ¿Okay? No se quieran complicar con otro tipo de física, pero física clásica no existe. Entonces, eso es en cuanto a reacción. Simplemente estas fuerzas se enseñan porque tienen unas aplicaciones lógicas, pero técnicamente son fuerzas que se cancelan. Son fuerzas que se cancelan, que no tienen sentido. Es como hay un dicho que dice parar un tren con otro tren. Eso quiere decir que si a un tren que va a una velocidad le ponemos otro tren, en un punto si se chocan, los dos se van a detener, inevitablemente. Entonces, jóvenes, señores, señoritas, damas, caballeros, y todo lo demás, hasta aquí llegamos hoy. Si se fijan, terminamos lo del ley de Newton, que era algo importante. Mañana nos queda energía, los ejercicios, fuerzas
Bien, mañana vamos a intentar sacar con todo lo de energía para entrar cantidad de movimiento y así terminar. Mañana es viernes y quiero terminar el sábado, no porque yo salga, no porque yo tenga algo que hacer, sino porque no quiero que estén un domingo más conmigo. ¿Sí? No porque no me guste, me encanta enseñar, pero no quiero que se frustren. Quiero que se sientan libres de tomar tu tiempo y eso. Lo dejamos aquí por hoy. Dudas, comentarios, sugerencias, las atiendo cuando quieran. Entonces vamos a parar la grabación. Disculpen por no grabar los primeros 6 minutos.